Welcome to Editor's Choice, Latin American Perspectives Book Conversations. My name is Alexander Scott. I'm a contributing editor and the outreach coordinator for Latin American Perspectives. My name is Tomás Crowder Taraborrelli, and I'm a member of the editorial collective and co-editor of the media and film section. Estamos felices de tener con nosotros a Carlos Salamanca Villamizar y Pamela Colombo. Hoy vamos a estar conversando con Carlos y Pamela sobre su libro La violencia en el espacio, políticas urbanas y territoriales durante la dictadura cívico-militar en Argentina 1976 hasta 1983, publicado por la Universidad Nacional de Rosario en 2019. Pamela y Carlos, ¿pueden explicarle a nuestros oyentes cómo fueron dándole forma a esta investigación sobre la violencia en el espacio y cómo fue esa experiencia? Bueno, gracias por la pregunta. Empiezo respondiendo y seguramente Carlos va a poder completar porque es una historia larga que comienza en 2016. En un trabajo de campo que yo estaba haciendo en Argentina, hicimos un primer workshop muy académico que era sobre ciudad y dictadura. Queríamos saber un poco qué eran las investigaciones que se estaban haciendo, sobre todo a nivel como académico, que problematizaban un poco el espacio, lo urbano, durante la dictadura militar en Argentina. Fue ahí donde realmente nos dimos cuenta de que era un tema candente, que había un montón de gente trabajando sobre esto, pero de manera individual, no conectada. Pero claramente el workshop nos permitió ver que había muchas cosas que estaban haciendo y quedamos como muy motivados. Fue ahí donde encontré por la primera vez a Carlos. Yo había leído su trabajo y lo había invitado a participar del workshop, pero fue ahí cuando empezamos a pensar juntos y lo que vimos es, primero, que había mucha gente haciendo investigaciones sobre espacio y dictadura, que tenían mucho material visual. Eso nos llamó mucho la atención. Nosotros también en nuestros trabajos de campo habíamos como coleccionado, haciendo como un archivo propio de nuestras investigaciones, pero queríamos hacer algo más y el formato como académico nos venía quedando corto. Después de eso nos invitaron a publicar 2 números especiales en una revista sobre espacio y dictadura y ahí también vimos que había mucha gente. Y ahí es donde realmente dijimos, bueno, queremos realmente romper un poco esta discusión que queda realmente siempre un poco en el mundo académico. Y ahí es donde Carlos vino con una proposición loca en su momento, que era hagamos una exposición. Y ahí nos embarcamos en esta aventura de hacer lo que fue el preludio del libro que ustedes leyeron, que en realidad es un catálogo, una exposición. Es la exposición La violencia en el espacio, que fuimos como construyendo y bueno, somos los curadores, pero es una exposición que juntó a más de 35 investigadores de toda Argentina. Y ese fue como un poco el preludio del libro catálogo que ustedes tienen hoy entre manos y por lo que nos invitaron a discutir. Seguro hay un montón de cosas, Carlos, que puedes agregar. Sí, es efectivamente una historia larga que tiene que ver un poco con distintas, digamos, deseos, digamos, individuales que se fueron haciendo colectivos, de la idea de participar un poco más activamente en la discusión pública sobre la memoria, aportando nuevas discusiones, nuevas perspectivas. Creemos, bueno, es como toda una constatación que en Argentina y bueno, y en otras partes del mundo la academia ha logrado impulsar debates sobre la cuestión de la memoria y del pasado reciente, un poco utilizando eso como espejo, como referencia, quisimos hacer algo también similar. Igual fue una cosa que se fue dando poco a poco. Progresivamente empezamos a ver como otra dimensión de la violencia que estábamos trabajando, que estábamos viendo, o como emerger a partir de nuestros propios campos y del campo de colegas con los que empezamos a dialogar. Es como una otra discusión sobre la memoria del pasado reciente y sobre la violencia. En Argentina se ha discutido mucho, pero había otras aristas que era posible profundizar, como todo un otro campo de discusión, que es este, ¿no? El de un poco lo que proponemos ahí en el libro, el de una violencia que crea y que produce, que genera territorio, relaciones sociales, nuevas configuraciones espaciales,
y no aquella sobre la que ya se había trabajado tanto, que es la que destruye, la que se centra sobre los cuerpos, un poco en Argentina, que tiene este cariz de lo clandestino. Nosotros queríamos ver, digamos, como esta otra dimensión de la violencia. Entonces, en ese camino venimos hace mucho tiempo porque efectivamente ha sido productivo trabajar en este campo, pensarlo y seguirlo pensando, buscar sus conexiones con el presente. Así que en eso es un camino en el que todavía estamos andando, digamos. Pamela, ¿nos podés contar cuáles fueron algunos de los proyectos de reconfiguración del espacio que la dictadura consideró más importantes? Sí, voy a intentar hacer un resumen. Hay muchos, y lo que es también importante fue también una de las apuestas que hicimos en nuestro trabajo como de curadores de la exposición y del libro, es intentar sacar a la luz no solo los proyectos urbanos, que son los que se conocen más, por ejemplo, típicamente los grandes proyectos de autopista, la autopista 25 de Mayo, que atravesó Buenos Aires, es un ejemplo como muy claro. Nosotros queríamos realmente visualizar otros espacios, que eran los espacios rurales, donde también hubo cambios muy, muy profundos, pero que justamente por estar en la periferia y son espacios marginalizados y en los márgenes, no se les da realmente el lugar que tuvieron. Entonces también hay realmente un esfuerzo de visualizarse también estos grandes proyectos de reconfiguración espacial y territorial. Les puedo dar algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos proyectos de desplazamiento forzado y reagrupamiento de población rural en lo que llamamos pueblos estratégicos. Eso lo encontramos, por ejemplo, en Tucumán, realmente muy política contrainsurgente, el espacio es central. Después tenemos políticas mucho más, si se quiere, menos evidentes, como por ejemplo el cambio de las toponimias. Esto es algo que ha trabajado Carlos. Se ve claramente cómo las disputas en el espacio también se dan en la manera en que lo nombramos. Entonces hay toda una reconfiguración en cómo se llaman los lugares, los pueblos, etc. Hay se reaviva también toda una épica de epopeya, de colonización y conquista, ¿no? Que nos reenvía muy a cómo el Estado-Nación se vinculó con el espacio al principio, ¿no? De su construcción, a finales del siglo XIX, y vemos cómo durante la dictadura, 100 años más tarde, hay mucho de esta épica de colonización y de conquista, de la naturaleza indómita y demás, que vuelven a reflotar, y lo hacen a través de técnicas muy concretas, construcciones de ruta, mucha infraestructura que se crea. Entonces hay como mucho tipo y también muchas escalas diferentes, y eso también intentamos como mostrar en el trabajo que hicimos, ¿no? Y los diferentes tipos de impacto también que tienen estos proyectos. Quisiera añadir a ese panorama que ha hecho Pamela dos cuestiones que, digamos, un poco en la misma línea, que tienen que ver también con los lugares en donde nosotros veníamos trabajando, que no son justamente Buenos Aires, Rosario, Córdoba. Pamela estaba trabajando en Tucumán, yo estaba trabajando en Chaco y Formosa, y un poco sabíamos y éramos testigos de los debates sobre pasado reciente, sobre dictaduras, sobre derechos humanos, pero también sobre algunas narrativas que de alguna forma no, o conceptos, perspectivas que de alguna forma no abarcaban ciertas cuestiones que nosotros estábamos encontrando en el campo. Entonces, en esa medida, algunos de los proyectos tienen que ver también con cuestiones poco discutidas en los grandes centros urbanos o en las academias, que, bueno, si uno hace un mapa, hay una importante concentración de los casos sobre los que se trabaja. Y uno de ellos que es interesante porque tiene que ver con algo aparentemente invisible, pero que es muy, en términos políticos, es de una actualidad muy importante, tiene que ver con esta recreación de la conquista del desierto, por ejemplo, que tiene que ver con recrear el pasado, y se recrea a través de políticas patrimoniales, de formas de representación, de narrativas que se instalan, de la conmemoración del centenario del desierto. Para quienes no nos están escuchando y tal vez no saben, la conquista del desierto y la oposición civilización o barbarie son dos de las máximas sobre las que se construyó esta idea del Estado-Nación en Argentina. Entonces, con un gran protagonismo de una parte de la clase política argentina, en donde los militares tenían un rol central.
Entonces, esta idea del militar como un héroe que conquista las zonas de frontera, que funda la soberanía, que funda la patria, que lleva una línea de fortines, es la que la dictadura va a intentar recuperar, también para posicionarse ellos como en esta línea ¿no? En esta línea de trascendencia histórica. Entonces, es un proyecto que aparentemente no se ve en el espacio, pero está en todas partes en el espacio, ¿no? Esta narrativa de la conquista del desierto. Sí, quizás ahí yo agrego, hay una temporalidad larga, que es la que hablamos, ¿no? Que se conecta con la conquista, pero una temporalidad también muy concreta y tiene que ver con la Guerra Fría y con la centralidad del espacio en las políticas de contrainsurgencia. Y entonces también eso fue una gran apuesta que nosotros hicimos, diciendo, ok, súper importante trabajar sobre la desaparición sistemática y los espacios asociados a la desaparición, pero hay toda una parte que tiene que ver con la acción cívica de las políticas de contrainsurgencia, que está muy asociada a los programas de infraestructura, de espacio y demás, porque justamente los programas de contrainsurgencia de la época tenían como idea de que para ganar realmente el combate contrainsurgente había que ganar los corazones y las mentes de la población, y para eso se hacía mucha infraestructura y se construían pueblos y se hacían hospitales, y todo eso tuvo un efecto muy concreto en el espacio y en la población. Entonces nos parecía que era algo como muy, muy impactante que había pasado y de lo que no se estaba pensando, ¿no? Y la materia del espacio tiene muchos efectos. Entonces, bueno, hay como dos grandes líneas, ¿no? Como una temporalidad mucho más larga de la que hablaba Carlos y una mucho más concreta que es como cómo se llevaban a cabo también las políticas contrainsurgentes muy, muy concretas en esta época en América Latina en general. Pamela, ya hiciste referencia a esto, pero me gustaría preguntarle sobre las decenas de fotografías, mapas, planos, afiches que dan testimonio de los diversos proyectos de reorganización del espacio por parte de la dictadura, incluyendo la construcción de ciudades estratégicas, estadios de fútbol para el Mundial de 1978. ¿Pueden hablarnos de la investigación de este valioso material de archivo? ¿Recuerdan alguna imagen en particular que los impresionó? Hay 2 o 3 imágenes que creo que nos impresionaron. Hay una que es de un archivo digamos, del archivo de Pamela, de su trabajo de campo en el Chaco, que es muy impresionante porque justamente junta estas 2 temporalidades de las que estábamos hablando. Por una parte, el Chaco es una región de frontera, y es una región de frontera casi mítica, digamos, en Argentina. De hecho, hay una región del Chaco que se llama El Impenetrable, y aún hoy se llama El Impenetrable a pesar de todo el desmonte y todos los proyectos de colonización que ha sufrido, aún lleva ese nombre. Y en su trabajo de campo, Pamela encontró una foto que aludía a la imagen de Vietnam, ¿no? De esta imagen de unos militares como posando ante la adversidad de una bandera. Bueno, en este caso se trataba de un colono, pero aludía a esa imagen, ¿no? Entonces, ahí vemos justamente estas 2 temporalidades articularse, una narrativa de la colonización desde abajo, de una soberanía que se extiende a pesar de la barbarie del monte, y por otra parte, esta cuestión como de la contrainsurgencia que no está explícito en ningún lugar, pero claramente está aludiendo a eso. Creo que esa imagen es una de las que me parece que dan cuenta un poco de esto que estábamos hablando. Sí, después hay algo, bueno, hicimos mucho trabajo de archivo, hay mucho de trabajo de archivo personal de cada investigador que puso como en la mesa para compartir en esta exposición, en el libro que ustedes tienen, pero ahí también había, lo que nos pasaba es que también había lugares o proyectos de los que queríamos hablar y no había investigadores trabajando sobre eso, entonces hicimos como pequeñas investigaciones para ir como paliando esos agujeros. Y lo que nos pasó es que fuimos encontrando mucha propaganda militar y fue todo un tema de discusión sobre qué es lo que se muestra, cómo se muestra y cuál es el sentido de mostrar la propaganda militar. Entonces tenemos, como mencionaba Tomás, hay archivos que son mapas, planos, todo eso es mucho más simple de mostrar que mostrar videos de propaganda militar. ¿Y por qué nosotros decidimos finalmente mostrarlos? Primero porque muestran claramente cuáles son las obras de las que estábamos hablando, pero nos dan, también es una puerta de acceso increíble realmente el discurso
a la representación asociada a esos espacios, a esos programas de infraestructura. Entonces, en la exposición, esto no se ve, lo cuento porque en el libro no lo van a ver, pero en la exposición hay un montón de pequeñas propagandas de la época, eso sí, realmente fue todo un trabajo de archivo que hicimos para la exposición, que acompañan un poco en estos proyectos donde vemos realmente las imágenes y el sonido asociado a esos proyectos. Eso también fue bastante interesante de realizar. Tal vez hablando de imágenes, creo que la imagen del conjunto creo que es como uno de los logros de la exposición, digamos. O sea, el juntar, el reunir todas estas formas de violencia separadas por categorías, pero ver todo eso junto es como el mensaje, ¿no? Porque ya salimos de los casos aislados. Entonces, de alguna forma lo que se propone es un problema para pensar, para discutir, y creo que eso es lo que logra la exposición. Eso no recuerdo si figura en el libro, pero en la primera, cuando la inauguramos, la exposición en el 2018 en Rosario, habíamos incorporado a la sala 3 garitas. Una garita es este instrumento, digamos, militar de observación y vigilancia, una especie de panóptico. Entonces, incorporamos así en gigantografías 3 garitas en las paredes de la sala. Una era Cacciatore, que era el por entonces intendente de la ciudad de Buenos Aires en dictadura, entonces era el obelisco, ¿no? El emblema de la ciudad convertido en Cacciatore, vigilante con sus ojos. Otro era un mangrullo de esta arquitectura colonial del Fortín, y otro era una garita de la ex ESMA. Y de alguna forma lo que eso daba cuenta, o sea, hablando de una imagen, eso daba cuenta de que todo esto de lo que estamos hablando, digamos, de esta producción de territorios y de espacios de reconfiguración territorial que impulsaba la dictadura, se producía en un contexto autoritario, y que ese contexto autoritario tiene una temporalidad más amplia, ¿no? Entonces, digamos, hablando como de imágenes, creo que esa síntesis del conjunto es como una de las, digamos, de las propuestas que hacemos desde la exposición para construir un problema, no un caso de estudio. El proceso de reorganización nacional desalojó a miles de habitantes de villas o asentamientos. ¿Pueden explicar cómo se organizó y cuáles fueron las consecuencias de esta práctica de desalojo y desarraigo? Sí, son temas que trabajamos bastante para la exposición y para el libro. No directamente nosotros en nuestras investigaciones personales, pero justamente invitamos a investigadores que han trabajado eso durante años. Lo que está claro es que la dictadura no solo intentó desaparecer un tipo de ciudadano, sino producir un tipo de ciudadano y un espacio específico para ese ciudadano que había en su cabeza, y para eso no solo expulsaron, por ejemplo, el caso de Buenos Aires, que es el más paradigmático, se expulsó a alrededor de 200.000 personas de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo a las personas que vivían en villas miserias, ¿no? Esta idea de que hay que esta famosa frase de hay que merecer vivir en la ciudad de Buenos Aires, y no todo el mundo puede vivir en esa ciudad, entonces se expulsó todo lo indeseable, ¿no? O sea, se expulsaron la gente que vivía en las villas y también gente que entorpecía estos proyectos de progreso, como la gente que estaba en los lugares donde iban a pasar las autopistas. Entonces hubo diferentes tipos de desplazamiento. Se desplazó también a inmigrantes. Esto fue algo que exploramos un poco, que no se conoce mucho. Se expulsó del territorio argentino a muchos migrantes bolivianos, por ejemplo. Entonces hay una parte del libro donde se muestran fotos y hay un pequeño trabajo justamente sobre este proceso de desplazamiento de otro tipo de indeseable, entre comillas, claro, que eran los migrantes de los países limítrofes. Entonces hubo diferentes tipos de desplazamiento que se produjeron. Nosotros también estuvo interesante no solo como cartografiamos y mapeamos esos movimientos, sino los movimientos de resistencia. Era también para nosotros importante, bueno, nada, el poder no es nunca absoluto y siempre hay un contrapoder y una resistencia frente a estos programas de modificación territorial a nivel nacional. Entonces, también ahí invitamos a otro colega a que nos cuente justamente este trabajo de etnográfico y de archivo, de tratar de reconstruir cómo mucha de esa gente como expulsada de las villas
se constituyeron, por ejemplo, en asociaciones que crearon ellos mismos sus viviendas en otro lado, pero bueno, justamente oponiéndose un poco a la fuerza de los militares en relación al cambio en el espacio. ¿Querés agregar algo a eso, Carlos? Bueno, tal vez haciendo referencia a esto de la expulsión de los habitantes, eh, digamos, porque una cosa es lo que la exposición propone en tanto dispositivo, digamos, o en tanto eso, de campo problemático para trabajar, para indagar, pero también otra cosa es lo que va sucediendo cuando está, digamos, cuando hacemos actividades en el marco de la exposición, cuando la gente la visita. La exposición era itinerante, creo que eso es importante recordarlo. Con Pamela teníamos la idea, bueno, digamos que habíamos constatado primero que había varias, digamos, importantes zonas del país que no habíamos incluido, digamos, en la exposición porque simplemente no habíamos tenido más tiempo para seguir buscando proyectos, había que darle un cierre, entonces, pero sí sabíamos y estamos seguros que en otras partes del país hay mucho todavía por indagar. Entonces, sobre esa base habíamos pensado una exposición itinerante que funcionara también como un dispositivo de memoria en las regiones, en las ciudades, en el sentido, pues porque lo vimos funcionar. Cuando la gente visitaba la exposición, se empezaba a recordar cosas cotidianas de su uso de la ciudad, de las plazas, por ejemplo, dispositivos de control, de retenes, partes de la ciudad por donde no se podía circular, y que eso no está en ninguna parte, o no habíamos encontrado escrito, pero está en la memoria de la gente. Entonces, esta itinerancia la logramos hacer hasta que llegó la pandemia y finalmente ahí tuvimos que invertir, digamos. Entonces nos convertimos en un lugar que tiene una exposición, digamos, permanente y luego pequeñas muestras que reactualizan un poco la exposición, invertir un poco la cuestión. Pero lo que quería comentar es que en ese contexto hicimos un encuentro entre estas personas que habían sido expulsadas de los barrios populares con líderes de los barrios populares hoy que están enfrentando de alguna forma formas de exclusión y de expulsión también hoy, otras formas en los barrios populares, la violencia institucional, entre otras violencias. Entonces se empiezan a dar encuentros muy interesantes acerca de las continuidades de las violencias, no todo es lo mismo, por supuesto, pero continuidades que se dan y que es necesario poner y pensar en la larga duración. O sea, el libro dice 1976-1983 por una cuestión de recorte, pero tanto para atrás como para adelante hay conexiones que nos interesa hacer y que hemos visto productivas, digamos, en el sentido de pensar los mecanismos que trabajamos. Sí, ahí quizás agrego, porque me tiraste el pie, pero justamente la continuidad no solo es en cierta lógica que se repite, sino la infraestructura sigue ahí. Y esto es algo como cuando nos preguntan, pero no entendemos el proyecto, ¿por qué es importante? Porque hay mucha de la infraestructura que se construyó durante la dictadura, mucho de la reorganización espacial que se sigue usando. Entonces, claro que hay que preguntarse cuáles son los efectos de todo eso, porque lo usamos todos los días, sin hacer ningún tipo de pregunta, ¿de dónde viene esta organización del espacio? ¿Por qué esto se organizó así? ¿O por qué este edificio está ahí y no otro? Etcétera. Entonces también esta continuidad se da también claramente en la materialidad. Entonces nos parecía que hay toda una falta de contextualidad también de muchas cosas que usamos ahora hoy en día y no sabemos que vienen de este como proyecto de reorganización territorial de la dictadura. La revista Humor, que salió a la calle en los primeros años de la dictadura, fue una de las publicaciones que pudo sortear la censura y enfrentar a la dictadura. ¿Qué valor le dan a este tipo de labor periodística en medio de una brutal represión? Digamos que el trabajo sobre la revista Humor, el que aparece en la exposición, lo hizo la colega socióloga Mara Burkhardt, una investigadora de la Universidad de Buenos Aires, y ella muestra muy bien que, digamos, la excepcionalidad, digamos, de la revista Humor, o del humor gráfico, digamos, como lugar de disenso, como lugar de expresión de la crítica hacia la dictadura, incluso unas críticas bastante agudas, y evidentemente había espacios en donde esas críticas eran
de alguna forma toleradas y la revista Humor fue una de ellas. De hecho, nosotros, Mara fue muy generosa, digamos, con la exposición, con esta, digamos, ofrecer, este gesto de ofrecer los archivos individuales que a veces quedan solamente en las computadoras. Y Mara ya había arrancado también con un trabajo muy importante de difusión de su propia investigación y aceptó también nuestra invitación a ofrecer este material que de alguna forma nos permitía mostrar que había disenso frente a la cuestión de las autopistas, frente a la cuestión de esta cuestión medio desarrollista de la dictadura, por sobre la destrucción digamos, la producción de montañas de escombros, digamos. Entonces hay uno de los dibujos que creo que sintetiza muy bien la exposición, que es una montaña así de escombros y arriba un militar inaugurando una autopista, ¿no? Entonces creo que el humor de Humor en ese sentido fue estratégico, digamos, fue clave, y en términos históricos o del material documental, digamos, es sumamente potente para mostrar un poco también ese disenso que existía ya en ese contexto. Sí, quizás agrego una nota al pie, porque ahí Carlos habló del programa desarrollista de la dictadura, y es algo que genera mucho resquemor y que nos han dicho mucho, bueno, pero están haciendo propaganda de la propaganda militar. Y entonces, y ahí me parece importante también explicar por qué no y por qué sí es importante hablar de esto. Y también como mirando un poco el fenómeno un poco de manera más global, como mencioné antes, durante la Guerra Fría, en todas las dictaduras que hubo, los militares sabían que había que combatir la guerrilla y que había que conquistar los corazones y las mentes de la población, y lo hacían mucho con esta idea de desarrollo y progreso en la cabeza. El hecho de analizar esos programas no significa que uno adhiera a esa propaganda, pero sí que vemos la importancia porque el programa fue total, no solo fue la violencia destructiva, sino también fue esa violencia productiva y que construyó cosas. Entonces, siempre nos toca como explicarlo en algún momento, lo explicamos en el libro, en la exposición, pero me parecía que todavía acá no lo habíamos hecho y que es importante hacer esta disociación, que el desarrollo no viene con un adjetivo positivo, y que es el análisis que hacemos que restituye un poco ese contexto. Entonces, nada, me parecía importante hacer esa nota al pie. Pamela, en uno de los capítulos de La violencia en el espacio analizás el operativo Independencia en la provincia de Tucumán. ¿Podés describir las estrategias represivas que desplegó el ejército en ese territorio parcialmente ocupado por el Ejército Revolucionario del Pueblo? En Tucumán vemos algo muy especial que no se ve en todo el territorio nacional, que primero es el ejército ocupando el territorio. Entonces hay estrategias muy diferentes al resto de la Argentina. Hay bases militares que llegan, y justamente hay un control sobre la población muy diferente a lo que vamos a ver en el resto de Argentina. Eso no significa que sean diferentes, que no tengan nada que ver. Una de las hipótesis es que lo que vemos que pasa en Tucumán es como una sala, un laboratorio, si se quiere, como a gran escala y muy intenso, de otras técnicas que se van a aplicar quizás de manera un poco más menguada en el resto del territorio. Es una lectura, pero no voy a entrar mucho ahí. Pero concretamente en relación a cómo vemos que la política contrainsurgente se ancla en el espacio en Tucumán. Sobre todo yo voy a hablar del sur. En el sur, ¿qué es lo que pasa en el sur de Tucumán? Está el monte. Y en el monte es donde hay algunos de los campamentos de la guerrilla, pero el monte sobre todo es el espacio imaginario donde los militares temen que la guerrilla va a hacer la revolución, porque la guerrilla hizo la revolución desde el monte en Bolivia y la hizo desde el monte en Cuba. Entonces hay como mucho del imaginario revolucionario que se asocia al monte, al margen de que en efecto había campamentos guerrilleros. Entonces se despliega ahí todo un aparato militar de defensa del territorio nacional muy desproporcionado a la fuerza real que tenían realmente la guerrilla en el espacio. Entonces hay un montón de técnicas nuevas contrainsurgentes que se aplican ahí. Hay un control territorial muy acérrimo. Se hace un censo, por ejemplo, de toda la gente que está en este territorio ocupado, para realmente poder determinar quiénes apoyan y quiénes no a la guerrilla, y una vez que detectaron, según ellos, claro, quienes apoyan, esa gente va a desaparecer, y los que quedan
van a ser desplazados a la fuerza a estos pueblos estratégicos que se van a construir de manera estratégica en un espacio de disputa para hacer como una especie de frontera contra este monte que se teme. Entonces, una estrategia más es el desplazamiento forzado y la regrupación forzada en estos nuevos pueblos, las construcciones de rutas, en fin, hay un montón de cuestiones muy, muy espaciales que pasan y que tienen lugar en esta zona muy rural de Tucumán, donde se escenifica en realidad la confrontación contra la guerrilla. Yo sobre ese mismo caso quisiera mencionar que parte de las actividades que hemos estado haciendo desde que la exposición de la violencia en el espacio está en la EXMA desde hace 2 años aproximadamente, una de las actividades fue hacer una muestra temporal que se titula Violencias Persistentes, que retoma un poco toda esta cuestión del operativo Independencia y las políticas de las que estaba hablando Pamela, pero desde la perspectiva del presente, ¿no? Desde, digamos, algunas tensiones y conflictos territoriales que se dan hoy en este contexto geográfico, y en particular de la amenaza o una nueva amenaza que se cierne sobre los habitantes de esta región frente a proyectos inmobiliarios que intentan edificar barrios privados con estas nuevas modalidades que trajo la pandemia, de irnos todos al campo y grandes extensiones, propiedades mucho más extensas que empiezan nuevamente a ejercer procesos de desplazamiento de la población. Entonces, eso, digamos, muestra de alguna forma la pertinencia de abordar esta dimensión espacial de la violencia y, digamos, articularla con los contextos actuales en donde de alguna forma se presenta, pues, obviamente, con otras características, pero uno puede establecer algunos patrones de continuidad. Por eso, en febrero del 74, durante una conferencia de prensa, la periodista Ana Gussetti, del diario El Mundo, saca de sus casillas al general Perón. Yo quisiera saber qué medidas va a tomar el gobierno para evitar esa violencia. Vea, señorita, el tema de la violencia no es un tema argentino, es un tema del mundo. Muchas veces me han dicho que creemos el batallón de la muerte como tienen los brasileños, o que formemos una organización parapolicial para hacerle la guerrilla a la guerrilla. Yo pienso que eso no es posible ni conveniente. Me dice la señorita, ¿qué es lo que pensamos hacer? Cumplir la ley. No sé si le he satisfecho la pregunta. Es interesante que a medida que uno avanza en el libro se va articulando un vocabulario de limpieza, colonización y exterminio que empleó el régimen genocida. ¿Cómo intentó la dictadura imponer su lenguaje? ¿Y cuáles fueron algunas de las consecuencias, creen ustedes? Yo diría que no fue o sea, que como que hubo toda una diversidad de gramáticas, digamos, que se desplegaron en ese contexto. Por una parte lo mostramos hay una sección que muestra la publicidad que llama a la población a generar una, digamos, preocupación, sensibilidad con respecto a la contaminación del Río de la Plata. El mismo Río de la Plata en donde se lanzaban los detenidos desaparecidos, y es toda una gramática de la muerte, digamos, es una gramática que alude a la amenaza de morir o a la amenaza de matar o de ser matado, digamos, que alude a eso, digamos. Al mismo tiempo hay una gramática, digamos, o un lenguaje, un discurso de la normalidad, de la construcción de la normalidad de un país reconciliado, en paz, en donde conviven todos los ciudadanos, que le intenta hablar a las amas de casa, invitar a las amas de casa a que escriban Amnistía Internacional y a las embajadas para
decirles que en realidad acá está todo bien y que hay una campaña anti-argentina que es necesario, digamos, poner en evidencia. Entonces hay como un lenguaje muy, digamos, de lo cotidiano. Y a su vez hay un lenguaje, digamos, bélico para referirse a estos otros amenazantes que son digamos, la guerrilla, los terroristas, y que poco a poco, lo hemos visto en otros contextos, va asentando las condiciones de posibilidad para su aniquilamiento, ¿no? Entonces, y son distintos tipos de gramáticas que conviven, y eso tal vez es lo más, digamos, chocante, lo más elocuente, y es la convivencia de cosas aparentemente tan distintas, los mecanismos de genocidio, de represión, de violencia clandestina, junto con el mundial, y son gramáticas, por ejemplo, nacionalistas, que buscan exaltar los valores nacionalistas con respecto al deporte, y todo eso conviviendo, ¿no? Entonces, tal vez eso es una de las características más claras de una forma de gobierno, que es todas esas cosas a la vez. Sí, quizás en relación también a temas de lenguaje y representación. A mí lo que me pasó, yo hice mucho trabajo como etnográfico adentro de los pueblos estratégicos, tanto en Tucumán como en Chaco, y una de las cosas que me había impresionado mucho es cómo la población desplazada se refería a su experiencia, y muchas de las palabras que usaba eran palabras de propaganda militar. O sea, mucho de cómo ellos me explicaban su experiencia tenía que ver con discursos profundamente militares que los habían atravesado por su experiencia, como el tema de nos trajeron la ciudad, nos civilizaron, el progreso, un montón como de este discurso muy asociado, muy de la época, que ellos se vieron atravesados por ese discurso y por esa experiencia particular que les tocó, y que inclusive hoy, muchísimos años después, siguen usando ese mismo lenguaje muy de la propaganda militar para referirse a sus propias experiencias. A mí eso me impresionó, fue una de las cosas que me impresionó mucho y me llevó, una de las causas por las que yo empecé a hacer mucho trabajo de archivo era para entender justamente ese discurso de la población local. Me gustaría que nos enfoquemos también en cuestiones que hacen al medio ambiente. Carlos, el bosque chaqueño fue un territorio profundamente afectado por el Programa Nacional de Expansión de las Fronteras Agrícolas, como ya comentabas al principio de nuestro programa. ¿Podés o pueden describir el impacto social y ambiental que tuvo este programa? Hago una breve introducción y después Pamela tal vez puede completar, porque hizo, digamos, la parte que alude, la parte de la exposición y del libro que alude a esta cuestión, la hizo ella. Creo que en términos generales hay una épica, hay como una adversidad constituyente, así como el indígena lo es, el monte también lo es, y sobre todo el impenetrable, ¿no? Es constituyente en el sentido que le da sentido a ciertas formas de la identidad argentina, ¿no? Derrotar la barbarie, derrotar digamos, esa alteridad, esa cosa a la cual uno se enfrenta, creo que tiene esa utilidad, digamos, en términos, digamos, de representación. Entonces, lo interesante del Chaco, digamos, y del impenetrable, para ver la dimensión ambiental, es esta conquista permanente, esta conquista que, como mencionaba hace un rato, todavía existe el impenetrable, a pesar de sus múltiples penetraciones, de sus múltiples colonizaciones, existe hoy todavía. Y digamos, creo que algo que es muy interesante y que a lo cual llegamos con Pamela por vías distintas, es a la fundación de un pueblo en el medio del impenetrable, que alude, digamos, nuevamente a esta conquista permanente de la región, de vencer la adversidad, de vencer la naturaleza, y los discursos hablan de eso, ¿no? De ejercer la soberanía. Entonces, cuando se funda y se celebra la fundación de Fuerte Esperanza, un pequeño pueblo en el medio del impenetrable, se habla de eso, ¿no? Bueno, finalmente logramos vencer esta naturaleza salvaje, adversa, que no nos permitía ejercer soberanía totalmente. Sí, yo voy a intentar completar. Hay que también salir un poco del tema de la representación. Esto tiene implicancias económicas directas.
O sea, se necesita ampliar la frontera agropecuaria y entonces intentan volver a entrar al impenetrable. Y esto es un fenómeno que vemos también en toda América Latina, de mucho apoyo a lo que se llaman como reformas agrarias controladas. Vamos a hacer la reforma agraria antes de que nos la hagan a nosotros si se venga la revolución, y que para que también recuperar los márgenes para el sistema capitalista, ¿no? O sea, siempre hay un margen a ir a expropiar, y es un poco lo que vemos en el periodo de la dictadura con el Chaco. Lo que yo pude ver con mi trabajo de investigación, y que es muy interesante, y volvemos al tema de la temporalidad y la excepcionalidad, que esto es mucho más largo. Se había intentado un montón de veces conquistar el impenetrable, y el trabajo o sea, el programa de como conquista y reorganización del impenetrable, que se llama la Campaña del Oeste, y hay un montón de etapas anteriores. Y esto lo que es interesante es que nos permite también ver que durante la dictadura se llevaron a cabo un montón de proyectos y programas que ya estaban en ciernes, que ya se habían empezado a implementar, y había habido a veces como trabas, y justamente con la dictadura no había necesidad de consenso, se avanza. Y lo que tiene la Campaña del Oeste muy particular es que va a racionalizar el impenetrable, y lo van a dividir, y lo van a parcelar. Y a partir de este parcelamiento y división, hay el Instituto de Colonización que se creó, que todavía existe, va a decidir quién es el colono que puede ir a vivir a la impenetrable. Hablando también de impacto a largo plazo, el Instituto de Colonización existe y continúa a utilizar esta nueva grilla que se hizo del impenetrable hoy en día para dar acceso a estas tierras. Entonces, hay todo también, al margen de las representaciones, etcétera, una cuestión totalmente económica y de conquista de estos lugares, muy anclada, obvio, con toda la retórica contrainsurgente y el miedo. O sea, mi análisis un poco comparativo de estas dos zonas, del Monte Tucumano y del impenetrable, claramente se conectan, ¿no? La naturaleza indómita es ahí donde le tenemos miedo, y que la revolución se puede encarnar. Entonces, bueno, metemos un pueblo estratégico. ¿Qué nos pueden decir de la situación actual y el crecimiento de las derechas en Latinoamérica? Y también, ¿cuáles son algunos de sus planes futuros en relación a este proyecto? En las etapas más recientes, digamos, de este proyecto, hemos intentado avanzar y hemos venido avanzando en dos direcciones. Una, establecer relaciones más directas con el presente, digamos, ver cómo todos estos proyectos han impactado y siguen impactando hoy en día, y entonces tratamos de mirar un poco la atención en esa dirección. Y otra es pensar la violencia en el espacio en otros contextos latinoamericanos. Entonces, en esta reflexión de pensarlo en otros contextos latinoamericanos, hemos empezado a dialogar en Chile y en Colombia con distintos colectivos o distintos investigadores que vienen trabajando sobre la cuestión. Entonces, para responder a tu pregunta, Alex, tanto en Chile como en Colombia, las preguntas son de una actualidad, son de una tremenda actualidad, digamos. O sea, vimos lo que sucedió hace poco tiempo con la reforma de la Constitución en Chile, que tenía directamente que ver con muchas cosas del presente, pero también con la Constitución de Pinochet y ese legado. Entonces, en una exposición que acabamos de inaugurar, o sea, ahora el 22 de octubre, sobre las políticas urbanas y territoriales durante la dictadura de Pinochet, hay cuestiones como muy latentes, tal vez más que en el contexto argentino con respecto al neoliberalismo, digamos, como una forma de instaurar y de institucionalizar y de imponer un modelo económico, político, pero también cultural, que es esta forma neoliberal de la existencia, que fue finalmente lo que resultó derrotado en estas votaciones que también se hicieron recientemente en Chile. Entonces, ahí hay toda una serie de interrogantes acerca de cómo seguir trabajando estos temas, estos proyectos. No son preguntas que nos las hacemos solamente nosotros, también estos colectivos que menciono de Chile vienen trabajando en torno a esto, de cómo generar otras preguntas que de alguna forma interpelen a la sociedad. Y voy a usar una fórmula que de alguna forma simplifica, pero creo que ilustra, y es que la dictadura no solamente es una cuestión de las víctimas directas,
directas por haber sufrido en carne propia el terrorismo de Estado, o haber sido detenido, desaparecido, tener un pariente, etcétera, o ser familiar de, sino que es una cuestión que atraviesa transversalmente las sociedades, ¿no? Entonces, que en ese sentido, interpelar o generar este tipo de debates y de preguntas en Chile o, por ejemplo, en Colombia con respecto al paramilitarismo, pensar cómo estos fenómenos, bueno, como el paramilitarismo generó toda una serie de condiciones de posibilidad para la transformación territorial en Colombia, y cómo es necesario, digamos, pensar políticamente, o sea, desde la academia, pero también políticamente sobre esas transformaciones territoriales y las posibilidades de memoria y de justicia con respecto a eso. Eso es todo el tiempo que tenemos para hoy. Gracias por escuchar. El libro Violencia y Espacio, Políticas Urbanas y Territoriales durante la Dictadura Cívico-Militar en Argentina está disponible para su compra en línea. Consulte las notas del programa para información sobre dónde puede obtenerlo y cómo ponerse en contacto con Pamela y Carlos y Tomás y yo. Si le gusta el programa y le gustaría recibir actualizaciones sobre noticias latinoamericanas, eventos de actualidad y contenido de nuestra revista, por favor, no olvide seguirnos en cualquiera o todas nuestras páginas de redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Además, por favor, asegúrese de seguirnos y calificar nuestro podcast en Spotify o su aplicación de podcast preferida. Y no olvide escuchar de nuestro próximo episodio. Gracias. Hasta luego. El libro en realidad es un libro catálogo que hemos producido después de que la exposición tuvo lugar, y lo que intenta es darle, nada, una pequeña entrada a la gente que no pudo ver la exposición o que quiere saber más, vio la exposición y quiere saber más. Entonces, básicamente, Carlos y yo como coordinamos este libro catálogo, pero lo que van a ver es el trabajo de más de 35 investigadores. El libro está dividido en 5 secciones, que son las mismas secciones que tiene la exposición. Está la primera parte, que son espacios a gran escala, que es sobre todo como los megaproyectos de infraestructura, de represas, de autopistas, etc. El segundo es espacios de expulsión, en que todos los proyectos asociados a los desplazamientos forzados, a las expulsiones de migrantes, etcétera, que hemos también hablado. La tercera sección, que es también una sección de la exposición, es espacios de vida. Son todos los proyectos habitacionales que tuvo la dictadura, tanto los pueblos estratégicos, pero hubo otros, hubo creaciones de edificios, desplazamiento de federación, ¿no? De un pueblo que se relocalizó a otro lugar, etc. Hay una cuarta sección, que son espacios de esparcimiento, que son todos esos espacios que la dictadura creó para divertir a la población, entre comillas, claro, que tienen que ver con zoológicos, con parques de atracción, con toda la infraestructura en vínculo al mundial, por ejemplo. Y la quinta sección del libro, que era una sección de la exposición, tiene que ver con los espacios de naturaleza, como todos los proyectos en relación a parques naturales, por ejemplo, que se hicieron durante la dictadura, pero también el vínculo de la dictadura con el río, etcétera, etcétera.